Hola, ¿qué tal están todos? El día de hoy, 19 de junio, luego de 50 días de conflicto, el gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana han llegado a un acuerdo y han firmado un acuerdo con el que se estaría dando por concluidas todas las medidas de presión, ¿no? Al finalizar este encuentro, el máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, dijo: a partir de este momento se levantan todas las medidas de presión. Vamos a conocer el acuerdo en este video en un momento más. Pero antes, los campesinos Tupacatari anuncian la radicalización de los bloqueos. No han desconocido a Mario Argollo y ellos indican que van a seguir con las medidas de presión. Recuerden que ellos son los que están bloqueando las carreteras del país, ¿no? Entonces, a partir de ahora vamos a ver cuánta responsabilidad tiene Mario Argollo en todo esto. Si el día de mañana se levantan los bloqueos, pues sí, Mario Argollo es el máximo dirigente o es el principal caudillo de este levantamiento. Pero si es que los bloqueos continúan, evidentemente la Central Obrera Boliviana solo era una ficha más en todo este conflicto, ¿no? Ya lo sabremos eso en los siguientes días. Vayamos a revisar qué es lo que dice el acuerdo. Puntos de acuerdo al planteamiento para la pacificación y la recuperación del país entre el gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana. Derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación. 1. El gobierno nacional no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta. O sea, no va a haber ley antibloqueos. 2. El gobierno nacional no realizará persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas. O sea, han muerto creo como 14 personas, hay mucha gente que ha perdido empleo, hay muchos negocios que han quebrado, hay muchas cosas que han pasado y nadie tiene la culpa. Nadie va a asumir su responsabilidad sobre eso, ni el propio gobierno. 3. El gobierno nacional reconoce el rol histórico de la Central Obrera Boliviana y garantiza el respeto a su estructura orgánica, el fuero sindical y social. Es decir, luego de hablar barbaridades sobre la Central Obrera Boliviana, ahora resulta que es histórico. 4. Se conformó una comisión legal compuesta por representantes del órgano ejecutivo Central Obrera Boliviana, coadyuvada por el Ministerio Público en el marco de sus competencias con el objeto de gestionar la liberación de los detenidos, revisión de los presos de los procesos en los conflictos. Bueno, pero si ya en el 3 dices si ya en el 2 dices que no va a haber persecución política. 5. El gobierno nacional rechaza toda forma de racismo, discriminación o estigmatización contra pueblos indígenas originarios, comunidades campesinas, sectores populares, trabajadores o cualquier ciudadano. Toda denuncia concreta será remitida a las instancias competentes para su investigación. Cumplimiento de compromisos y control social. 1. El gobierno nacional cumplirá su programa de gobierno presentado en campaña electoral. Ya, ¿en serio creen que el gobierno va a cumplir su programa de gobierno? Esto sí que es. 2. El gobierno nacional ratifica su compromiso de cumplir la normativa electoral vigente, así como los mecanismos de rendición pública de cuentas, transparencia y control social establecidos en la Constitución Política del Estado y las leyes. 3. Asimismo, el gobierno nacional promoverá mecanismos periódicos de información pública sobre los avances de gestión y los compromisos asumidos ante la población. Bueno, el 2 y el 3 es algo que, de hecho, ¿no? Soberanía económica y defensa de empresas públicas. 1. El gobierno nacional ratifica que no impulsará la privatización de empresas públicas estratégicas ni la entrega de recursos naturales estratégicos a intereses privados nacionales o extranjeros en perjuicio del Estado boliviano. Me parece bien. 2. El gobierno nacional reafirma su compromiso en el marco de la defensa de las empresas públicas, privadas y autogestionarias estratégicas, realizar las gestiones e inversiones correspondientes en el sector productivo minero asalariado, asimismo dando la garantía jurídica y social. O sea, sabemos que Guanuni tiene una cantidad de eh, obreros que no puede sin pagar, o sea, esa empresa es deficitaria, pero aquí te estás comprometiendo a seguir manteniendo eso, o sea. 3. Respecto al financiamiento externo, el gobierno nacional transparentará
toda negociación, crédito o acuerdo con organismos internacionales, conforme a la normativa vigente, resguardando la soberanía nacional, la sostenibilidad fiscal y el interés del pueblo boliviano. Asimismo, se cumplirá el artículo 320 de la Constitución Política del Estado, que ordena al Estado el Estado es independiente de todas las decisiones de política económica interna y no aceptará imposiciones ni condicionamientos sobre esta política por parte de estados, bancos o instituciones financieras boliviana o extranjeras, entidades multilaterales ni empresas transnacionales. 4. Sobre la distribución de recursos bajo la premisa del 50-50, el Gobierno Nacional impulsará una mesa técnica de pacto fiscal y distribución de recursos con las instancias competentes de manera inmediata, en el marco de la Constitución, el régimen autonómico y la sostenibilidad financiera del Estado, aclarando que la educación y salud es responsabilidad del Estado según la Constitución Política del Estado, artículo 77. Bueno, ojo acá, se hablan de empresas estratégicas y espero que se mantenga así, ¿no? Porque el gobierno, varios de los funcionarios que están en el actual gobierno habían dicho antes de esto que varias empresas estatales eran deficitarias y que tenían que ser cerradas. Y yo creo que tienen que ser cerradas varias de esas empresas. Pero resulta que este gobierno entró, vio que eran empresas en las cuales podía poner cierta gente y empezó a nombrar gerentes, directores, jefes. Y ahora resulta que dicen, no, no, ahora estas empresas sí van a ser productivas, sí van a tener utilidad. O sea, lo mismo que venía diciendo Luis Arce y Evo Morales, pues este gobierno lo repite, pero los resultados no están siendo los adecuados, ¿no? Ustedes están viendo cómo se está manejando BOA, ya qué gente están nombrando. Por ejemplo, acaban de nombrar directora ejecutiva de Senatex a Carla Faval, que era vocera, o sea, y dijeron, ¿no? La meritocracia ha vuelto por fin. Transparencia, fiscalización e investigación soberana. 1. El gobierno nacional no permitirá la injerencia extranjera, respetando la soberanía y la dignidad nacional. Y ojalá entonces expulsen a Cerimendo del país, ¿no? 2. El gobierno nacional apoyará la conformación de una comisión especial mixta legislativa para investigar el caso denominado narcomaderas o droga incautada en Chile a efectos de identificar responsabilidades, fallas de control estatal, redes de corrupción y medidas institucionales de prevención. Van a crear una comisión. Para lo de las 32 maletas también se ha creado una comisión. Para el tema de la gasolina basura también se ha creado comisión. ¿Cuáles son los resultados de todas esas comisiones? 3. Respecto al caso denominado narcomaletas, el gobierno nacional deja constancia de que ya se conformó una comisión especial, esto lo que les decía, ¿no? De investigación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, a la cual se brindará la cooperación institucional correspondiente dentro del marco legal y la reserva investigativa cuando corresponda. Política de hidrocarburos y resarcimiento técnico. 1. El gobierno nacional se compromete a garantizar el abastecimiento de combustibles, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad, la sostenibilidad de la política internacional de precios, el incremento de la producción nacional de hidrocarburos y la producción de la economía de las familias bolivianas y la protección de la economía de las familias bolivianas. 2. El gobierno nacional presentará un informe en detalle del resarcimiento y compensaciones de daños y perjuicios ocasionados por la gasolina basura. Bueno, aquí tengo que decir que sí, el gobierno ha estado devolviendo montos. Conozco gente a la cual se la ha devuelto, pero evidentemente la pregunta es de dónde viene ese dinero, ¿no? Que se está devolviendo. ¿Si Tesoro General o de qué otro ítem? 3. El gobierno nacional realizará una auditoría técnica financiera externa independiente, misma que será mediante una empresa auditora internacional de prestigio, en el marco de la transparencia para identificar los responsables de la adquisición de la denominada gasolina basura. 4. Asimismo, se instalará una mesa técnica con participación de los sectores afectados, especialmente transporte, para verificar la calidad del combustible, los daños reportados, la relación causal y las medidas adicionales que correspondan de manera inmediata. Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Lo que sé es que han estado habiendo varias mesas técnicas, ¿no? Con los choferes, pero los choferes siguen protestando.
Socialización legislativa y democracia participativa. 1. El gobierno nacional promoverá previamente mecanismos de socialización, participación y consulta en normas, decretos o medidas de alto impacto social, económico, productivo o sectorial conforme a la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes. Bueno, ¿para qué se ha creado ese Consejo Económico Social que el presidente inauguró hace un mes ya? 2. Esta socialización se realizará respetando las competencias constitucionales del órgano ejecutivo y de la Asamblea Legislativa Plurinacional. 3. En el caso de medidas que afectan directamente a pueblos indígenas, originarios, campesinos, se aplicarán los mecanismos de consulta que correspondan conforme a la Constitución y a la normativa aplicable. Caso de... Bueno, me parece bien también. Canasta familiar, derechos laborales y seguridad social. 1. El gobierno nacional impulsará medidas urgentes para proteger la canasta familiar, fortalecer la producción nacional, mejorar el abastecimiento de productos esenciales, enfrentar la especulación, cuidar el salario real y preservar el empleo. Y bueno, esperemos esas medidas. 2. Respecto al sistema de pensiones, el gobierno nacional se compromete a conformar una comisión técnica de manera inmediata para la revisión de la ley número 065 de pensiones con criterios de sostenibilidad financiera, estudio actuarial, equidad, fuentes de financiamiento y protección de los trabajadores. Desde ya yo les digo que es imposible que Fabriles, reciban jubilación al 100% si es que no han aportado. O sea, yo no puedo permitir que yo, que sí aporto, mi dinero vaya a gente que no ha aportado, ¿no? O sea... 3. El gobierno nacional también se compromete a conformar mesas de trabajo de manera inmediata para abordar el pliego petitorio de Central Obrera Boliviana y los pliegos sectoriales específicos priorizando temas laborales, productivos, sociales y de seguridad social bajo una agenda de trabajo en coordinación con la Central Obrera Boliviana. 2. Respecto al sistema del gobierno nacional, bueno, eso es justo, medio ambiente y política internacional pacifista. El gobierno nacional convocará a la Central Obrera Boliviana y a las instancias competentes a una mesa de trabajo de manera inmediata para verificar el cumplimiento de la normativa sobre áreas protegidas, parques nacionales, reservas naturales y protección ambiental. 2. Asimismo, el gobierno se compromete a no autorizar actividades que vulneren áreas protegidas o derecho colectivo conforme a la Constitución Política del Estado y normativa ambiental. 3. El gobierno ratifica que toda actividad económica deberá respetar la Constitución Política del Estado, la normativa ambiental, los derechos de los pueblos indígenas, originarios, campesinos, la protección de la madre tierra y el interés nacional. 4. Asimismo, el gobierno nacional ratifica una política exterior conforme a la Constitución Política del Estado, basada en la paz, la soberanía, la independencia nacional, la integración de los pueblos y la defensa de los intereses de Bolivia. Acá yo diría que esto es más que todo cháchara. La Central Obrera Boliviana, al estar conformada por mineros, que los mineros son los que más contaminan todo esto, pues no va a permitir, o sea, de hecho, varios acuerdos que se han firmado de este gobierno con los mineros afectan áreas protegidas. Así es que ojo con ese tema. Aclaración, el gobierno nacional se compromete a cumplir todos los puntos anteriores en tiempos y plazos oportunos que no excedan hasta los 90 días. Bueno, eso no creo que se cumpla. Bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué es lo que habría obtenido la COP? Pues básicamente nada. No creo que varios de estos puntos se cumplan realmente. ¿Qué es lo que ha ganado el gobierno? Creo que tampoco nada. Más bien se ha visto bastante débil. Se ha visto un presidente que no toma decisiones. Ministros que tampoco toman decisiones. Y la gente que ha sufrido todos estos 50 días, a los cuales han tenido que comprar el pollo a 100, 150 en la ciudad de La Paz, que no tienen que comer, que básicamente varios han perdido el empleo, han cerrado bastantes empresas, no sé, o sea, no sé realmente cómo es que el gobierno se puede recuperar de toda esta situación. No creo cómo es que Bolivia se puede recuperar de todo lo que estamos pasando en estos momentos en el país. La verdad es que, como digo, creo que Central Obrera no ha ganado nada, el gobierno no ha ganado nada, los campesinos tampoco parece que vayan a ganar nada. Vamos a ver qué es lo que pasa en estas horas, en estos días, pero realmente acá no ha habido consideración del gobierno ni de los de la Central Obrera con los ciudadanos de La Paz.
y esto va a traer repercusiones. No sé cómo estará midiendo el gobierno todo esto, pero la verdad es que eh, no le va a ser fácil. Eso sería, vamos a estar informando cuando se presente la noticia.